Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a este su programa y su canal, Pequeño Discípulo de Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos. Un saludo muy especial para todas las personas de Florida, ya de Avon Park, Florida, de Texas, de Chicago, de Joliet, de Wisconsin, de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de Guadalajara, de todas partes donde nos están mirando en vivo y en directo. Sean todos bienvenidos. Cada uno de ustedes sean todos bienvenidos y gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que este canal es para la honra y alabanza del santo nombre de nuestro Señor Jesús, porque solo vamos a hablar de su santo y bendito nombre, alabarlo y bendecirlo, y vamos a impartir con ustedes este tema, esta palabra del Señor. La palabra del Señor es el Señor, que en realidad verdaderamente va a estar hablando a través de su santa y bendita palabra. Así que pongámonos en sus santas y benditas manos. Vamos a dar inicio a este compartir de la palabra del Señor. Vamos a meditarla, vamos a poner atención, vamos a sentarnos ahí tranquilitos, relajados, escuchando, saboreando la santa y bendita palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, dice el Señor en su santa y bendita palabra, y su palabra no vuelve a Él sin dar fruto. Dejemos que la palabra del Señor entre y penetre en nuestro corazón, en nuestra vida, y que dé fruto y fruto en abundancia, ¿verdad? Y dice el Señor en su santa y bendita palabra: todos los que permanecen en mi palabra serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que es importante que nosotros pongamos atención, pongamos toda nuestra atención y nuestro corazón cuando está hablando la santa y bendita palabra del Señor. Así que nos ponemos en sus santas y benditas manos. Vamos a hacerle la invocación al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo de Dios nos dé esa iluminación de conciencia, esa iluminación de mente y de corazón, para que el fuego del Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, definitivamente nos da el entendimiento y la sabiduría para poder entender este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Así que, hermanos, pónganse cómodos, relájense y dispongámonos a disfrutar y saborear de la santa bendita palabra del Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios. Y le vamos a decir todos con voz fuerte, le vamos a decir: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos, incendia en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra y harás una nueva creación. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, más bien líbranos y guárdanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Y en tu nombre, Señor, en tu santo y bendito nombre, Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla, Señor, nos ponemos en tu presencia, en tus manos esta noche, este día, Señor. Pon tu mano sobre nosotros por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, para que este tema, esta oración, esta palabra tuya sea para honra y alabanza de tu santo y bendito nombre y para beneficio de cada uno de tus hijos que la van a escuchar. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanas, en Cristo Jesús, nuevamente sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio, vamos a poner primeramente la espada del Espíritu Santo, que es la palabra del Señor.
La palabra del Señor, esa es la espada del Espíritu Santo, así que la ponemos como el arma más poderosa que tenemos para que todo enemigo sea expulsado, arrojado, ¿verdad? Lejos de la presencia de Dios. Así que vamos a leer la santa bendita palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor: la mujer adúltera. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio de él y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En una ocasión como esta, la ley de Moisés ordena matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? Le hicieron esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedaron Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse todos tranquilos. Vamos a saborear esta palabra del Señor. Aquí hay un mensaje extraordinario, un mensaje hermoso, precioso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Definitivamente podríamos pensar, bueno, pues el Señor es grande y es poderoso y Él conoce nuestros fallas, nuestros pecados, nuestras faltas. Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Él conoce todo de cada uno de nosotros. Dice la santa y bendita palabra del Señor que Jesús en cierta ocasión estaba en el templo predicando la palabra y enseñando a todos los que se le rodeaban. Dice la palabra de Dios que entonces llegaron los fariseos y los maestros de la ley. Traían una mujer y se la presentaron a Jesús. Y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y Moisés ordena que a todas estas mujeres sean apedreadas hasta morir. ¿Tú qué dices, Jesús? Y como podemos ver la santa y bendita palabra del Señor, para los fariseos, los maestros de la ley, para toda la gente, condenaban a esa mujer, a la mujer adúltera. Claro,
supuestamente, según su testimonio de ellos, la habían sorprendido en adulterio, como luego decimos acá nosotros, la habían agarrado con las manos en la masa. Tenían pruebas, claro, y la condenaban. De acuerdo con lo que ellos pensaban, los maestros de la ley, que eran los que conocían supuestamente toda la ley completa, todo, la palabra de Dios, todo lo conocían y definitivamente, pues para ellos juzgaban a esa mujer y según la ley de Moisés, dicen ellos, esa mujer debería morir a pedradas. La tenían que apedrear hasta que ella muriera. Pero me pregunto yo, ¿la mujer cometió adulterio ella sola o había alguien más? Obvio que para hacer adulterio, definitivamente había más personas involucradas, especialmente el hombre con el que la habían sorprendido cometiendo el pecado, el adulterio. ¿Y dónde estaba él? ¿Dónde estaba el hombre con que la fueron sorprendida en adulterio? ¿Por qué nomás a la mujer la llevaban? ¿Por qué nomás la mujer por qué la mujer nomás era la pecadora? ¿Por qué él no era pecador el hombre? El que estaba con ella, el que estaba cometiendo el adulterio, porque obvio, si era una mujer adúltera, obvio que había hombres, muchos hombres quizás, que definitivamente, pues para que ella cometiera adulterio, tenía que estar con ella, obviamente. Pero la ley y los hombres no condenaban a esas personas. Simple y sencillamente la ley condenaba a la mujer. Pero me pregunto yo, ¿la mujer nada más era la pecadora o cometían pecado todos los que estaban con ella? Porque según la palabra del Señor dice que si un hombre está con una mujer que ha sido casada, ese hombre comete adulterio, ¿verdad? Si la mujer se mete con un hombre casado, también comete adulterio. Los dos cometen adulterio, pero ese es de acuerdo con Jesús, con el Señor. Pero en este caso, si fueron sorprendidos en adulterio, ¿por qué razón no llevaron también al hombre? ¿Por qué razón nada más llevaron a la mujer? La iban a matar, pero ellos no acusaban al otro, a la otra parte, al hombre que había sido sorprendido con ella en adulterio. A ese lo dejaron ir tranquilamente, a ese no lo juzgaron, a ese no lo condenaron, simple y sencillamente a la mujer, ¿verdad? Pero ese era humanamente, ¿verdad? Definitivamente que es algo humano de nosotros. Los fariseos y los maestros de la ley tenían la idea de que esa mujer estaba condenada, ¿verdad? Que no tenía perdón de Dios, que definitivamente, pues, obvio, si la iban a ejecutar, la iban a matar y según ellos había cometido un pecado imperdonable, ¿verdad? Un pecado que no era posible perdonar según la visión de los maestros de la ley, de los fariseos y de toda la gente. Para ellos estaba perdida, estaba condenada. Pero ese es humanamente, ellos era la idea de ellos, era lo que ellos creían, lo que ellos definitivamente tenían en mente y creían que esa mujer ameritaba la muerte. Pero posiblemente muchos de los que estaban ahí con las piedras en las manos para golpearla, para matarla, para apedrearla, probablemente muchos de ellos habían estado con ella y habían cometido el adulterio también. ¿Por qué razón la estaban juzgando de esa manera? Vamos a ver. Entonces, definitivamente ellos estaban seguros de que como era la ley de Moisés, la que decía que si una mujer era sorprendida en adulterio, ellos tenían que hacer cumplir la ley, ¿verdad? Y le ponían a esa trampa al Señor, a Jesús nuestro Señor, para que Él cayera en esa trampa. Porque si Jesús decía que la perdonaran,
que no le hiciera nada. Si intercedía por ella, ellos decían, él está en contra de la ley de Moisés, está en contra. Entonces ellos buscaban algo para acusarlo, para condenarlo también, ¿verdad? Ellos buscaban que él cayera también en esa trampa, pero Jesús conocía a cada uno de los que estaban ahí pidiendo esa muerte para esa mujer. ¿Y cuántos de nosotros también cometemos el mismo error de los fariseos y los judíos? ¿Cuántos de nosotros miramos y nos damos cuenta que X persona ha pecado? Que X persona ha cometido adulterio o ha cometido fornicación, ha cometido X pecado. Y muchas veces nosotros también tenemos esa capacidad de los fariseos y los maestros de la ley de condenar a las personas, de condenarlos. Por eso dice el Señor en su santa y bendita palabra, no juzgues, porque si tú juzgas serás juzgado. No condenes, porque si tú condenas también tú serás condenado. ¿Y cuántas veces nosotros nos detenemos a pensar cuando estamos ante una situación semejante? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos encargamos de que la mayoría de la gente lo sepa? ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos, nos aseguramos de que esa persona reciba su merecido, de que esa persona sea castigada, de que esa persona, si amerita ir a la cárcel, que vaya a la cárcel? Y nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, lo que está posible para que esa persona pague definitivamente. Así como los maestros de la ley y los fariseos tenían esa idea y querían que esa mujer pagara su delito, que pagara su pecado. Pero definitivamente el Señor Jesús conocía a cada uno de los que estaban allí pidiendo juicio para esa mujer. Pero el Señor Jesús también, Él es Dios, Él es poderoso, Él es infinitamente santo. Él conoce de cada uno de nosotros nuestro corazón, conoce nuestra mente, nuestros pensamientos, conoce nuestra vida, conoce nuestros pecados, conoce nuestras iniquidades, conoce todo de nosotros. Por eso el Señor dice en su santa bendita palabra, ¿cómo tú te pones a ver la paja en el ojo ajeno cuando tú tienes una viga en el tuyo, verdad? A veces nosotros miramos nomás los defectos de los demás, miramos los pecados de los demás, miramos las fallas de los demás, pero nosotros nunca vemos las fallas que nosotros tenemos. Y posiblemente, la más seguro es que la mayoría de nosotros tenemos los pecados más grandes que las personas que nosotros estamos juzgando. Pero nosotros no nos juzgamos, nosotros no nos criticamos, nosotros no creemos merecer, ¿verdad? Así cometamos todos los pecados más grandes, creemos que somos justos, que nosotros nos justificamos nuestras iniquidades, nuestros pecados, pero sí queremos que los demás sean juzgados, así como los maestros de la ley y los fariseos en este caso. Dice la palabra del Señor que Jesús conocía a cada uno de ellos. Dice la palabra del Señor que Jesús solo se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Algunos teólogos, algunos dicen que Jesús probablemente, como conocía cada uno de los pecados de los que estaban ahí acusando a la mujer, estaba escribiendo los pecados de cada uno de los que estaban allí. Nadie sabe lo que escribió Jesús. Nadie vio. Nadie fue a ver qué era lo que había escrito, ¿verdad? Pero definitivamente, muy probablemente que sí. Y dice la palabra del Señor, como los fariseos y los maestros de la ley insistían tanto en su pregunta y que querían la respuesta de Jesús, le vuelven a preguntar, maestro, ¿tú qué dices? Él se levanta y conociendo en la trampa en la que lo querían poner, conociendo las malas intenciones de cada uno de ellos, conociendo sus corazones, conociéndolos todos definitivamente, él sabía que era una trampa que le estaban poniendo, pero él no cayó. El Señor en su santa e infinita sabiduría les da una respuesta perfecta. El Señor no impidía que la mataran. El Señor no impidía, nunca dijo, no la maten. Él nunca dijo tal cosa. O él nunca dijo, mátenla tampoco, no dijo tal cosa.
sino simple y sencillamente Él dice que los miró a todos y les dijo: aquel que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Wow, definitivamente eso sí que fue una piedra grande. Esa sí fue una pedrada de Jesús para cada uno de nosotros. Es así que nos duele si nosotros nos ponemos a meditar y a pensar. Cuando el Señor definitivamente nos diga: si tú estás limpio de pecado, juzga a los demás. Si tú estás limpio de faltas, condena a los demás. Definitivamente, pues ¿cómo? ¿Cómo es posible? Dice la palabra del Señor que los fariseos y los judíos simple y sencillamente sintieron aquella pedrada que Jesús puso, pero en su mero corazón, en su mente, en su vida, y les hizo reconocer que todos y cada uno de ellos, quizás la mayoría, tenía más pecados que la mujer adúltera. Y cuando Jesús les dice: aquel que no tenga pecado, que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Wow, definitivamente. Híjole, Señor de los cielos. Cuando ellos escucharon esto, definitivamente dice la palabra de Dios que empezaron a tirar las piedras, empezando del más grande al más viejo, a tirar las piedras y a alejarse, a retirarse. ¿Por qué no le tiraron las piedras? ¿Por qué no le arrojaron las piedras? Porque el Señor les dio una iluminación de conciencia en ese momento y les hace reconocer que ellos tenían pecados todavía más grandes que esa mujer adúltera. Wow. Lo más probable es que todos sintieron miedo. Lo más probable es que todos sintieron temor al ver sus faltas y sus pecados y reconocer que ellos eran mucho más pecadores que esa mujer adúltera. Dice la palabra del Señor que todos se fueron yendo, uno tras otro, empezando desde el más viejo hasta no quedar ni uno solo. Y solo se queda la mujer que era condenada y Jesús, que estaba inclinado escribiendo en el suelo. Wow. Definitivamente qué lección para cada uno de nosotros. Para todos nosotros que estamos acostumbrados a estar criticando a los demás, a estar juzgando a los demás, a sentirnos buenos, a sentir que nosotros somos buenos, así como los fariseos, a sentir que todos tienen derecho a ser juzgados, a ser condenados y nosotros no. Dice la palabra del Señor que Jesús se inclina, se endereza, porque él estaba inclinado escribiendo en el suelo, y se endereza, y la mujer tan solo estaba frente a él, la mujer sola, ella y Jesús. Y Jesús le hace la pregunta. Jesús lo sabía, Jesús lo miraba y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y la mujer responde: nadie, Señor. Y aquí es donde viene lo grande del Señor, lo grandioso. Jesús conocía todos los pecados de la mujer. Él sabía cuántas veces había cometido adulterio. Él conocía cada uno de los pecados de esa mujer. Y si alguno tenía derecho de juzgarla, era Él, era Dios. Él era el único que sí tenía esa autoridad, ese derecho para juzgarla. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor? Jesús, dice la palabra del Señor, que solo le dijo: tampoco yo te condeno. Wow. Jesús no le preguntó:
Jesús no le preguntó por qué pecaste, mujer, por qué lo hiciste, cuántas veces lo hiciste. No, Jesús no preguntó nada porque Él lo sabe todo. Pero Jesús en su infinita misericordia y en su infinito amor le dice a la mujer, vete en paz, tampoco yo te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Wow. Y la mujer se va. Pero ahí vemos cómo se derrama la misericordia del Señor. La misericordia de Dios, el amor de Dios. Porque de que era pecadora la mujer, pues claro, era pecadora. De que había cometido las faltas, pues claro, había cometido las faltas. Pero es aquí donde vemos nosotros real y verdaderamente cómo se derrama la misericordia del Señor. No la juzga, no la condena, no la critica, no le pregunta, tan solo la perdona. Wow. Y yo me pregunto y digo, wow, Señor. Si esa mujer que era una pecadora, era una adúltera, tenía pues, posiblemente todos los pecados del mundo los tenía. Pero a Jesús no le importó. Jesús no le importó los pecados que tenía. A Jesús le importó que esa mujer estaba arrepentida. A Jesús le importó que esa mujer estaba frente a Él, en su presencia. Y Él derrama su misericordia, no tan solo no la condena, sino que la salva, le perdona sus pecados. Pero Él sí le hace una recomendación extraordinaria, la misma que nos está haciendo hoy a cada uno de nosotros. Vete en paz y no peques más, no peques más. Así también a nosotros. El Señor en su infinita misericordia, cuando vamos a la confesión y vamos al sacramento de la reconciliación, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, Jesucristo el Señor, perdona todas nuestras iniquidades, todo lo que nosotros le pidamos perdón, todo lo que nosotros reconozcamos, nuestros pecados, nuestras iniquidades, sin importar qué tan grandes sean nuestros pecados, para el poder y la misericordia de Dios no hay pecado grande, no hay pecado chico. Él solo quiere que nosotros tengamos un arrepentimiento como esa mujer adúltera. Él solo quiere que nosotros recapacitemos, que reconozcamos nuestras faltas y nuestros pecados. Y Él solo quiere que nosotros no pequemos más. Definitivamente esa mujer se fue perdonada de sus pecados. Se fue perdonada de sus faltas. Y definitivamente el Señor hace una gran obra en ella porque le da el don de la conversión y le dice, no peques más. Son las mismas palabras que el Señor nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros todos los días. No peques más. Recuerdo el pasaje de la piscina de Betesda, cuando el paralítico que estaba allí tratando de meterse a la piscina, en ese pasaje del Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Uno de los pasajes donde yo realmente verdaderamente veo cuán grande es la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús llegó a esa piscina y se encontró con esa persona que tenía 38 años tratando de meterse a esa piscina porque era un paralítico, pero no lograba llegar a la piscina porque decían que el que entraba en esa piscina definitivamente quedaba sano de todas las enfermedades que tuviera, pero una sola persona nada más. Para cuando él intentaba llegar, pues ya otro se había metido. Y Jesús también le dice, ¿quiere sanar? Y él le dice, Señor, no tengo a nadie que me ayude a meterme a la piscina. Cuando yo llego, otro ya se ha metido.
Pero vemos cómo ahí también se derrama la misericordia de Dios. Y el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el paralítico se levanta, toma su camilla y empieza a caminar. Pero después que él se lo encuentra en el templo, ya el paralítico estaba bien, estaba contento, feliz. Y definitivamente que Jesús lo reconoció cuando lo miró en el templo y le dijo, ya está sano. Ya está sano, ¿verdad? Ya puedes caminar, ya no tienes parálisis. Pero no vuelvas a pecar, porque no sea que te suceda algo peor. Así le dice al paralítico, wow. Pero nosotros definitivamente, cuando vamos a la confesión, yo creo que pensamos que el Señor nos dice, vuelvan a pecar otra vez. No, el Señor nos dice, no vuelvan a pecar. Él nos perdona nuestras iniquidades y todas nuestras faltas, pero nos pide, así como a la mujer adúltera, no vuelvan a pecar. Él quiere que nosotros iniciemos, cuando vamos al sacramento de la reconciliación, que allí iniciemos nuestra conversión, que cuando salgamos de allí reconozcamos que la infinita misericordia del Señor ha perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades, pero Él quiere que nosotros no pequemos más, que empecemos a luchar, que empecemos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos conceda la gracia de no volver a pecar más. Pero muchos de nosotros definitivamente, erróneamente y equivocadamente pensamos, bueno, yo voy a pecar otra vez, al cabo que voy y me confieso otra vez. Wow, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible situación la de nosotros, definitivamente si estamos pensando de esa manera. Al cabo Dios es amor y Dios perdona. Wow, qué terrible. Porque Dios perdona tus pecados, sí, pero cuando los hacemos intencionalmente y no estamos arrepentidos. Y cuando no estamos arrepentidos, aunque vayamos a la confesión, si no hay arrepentimiento de corazón y un propósito firme de no volverlo a hacer, esos pecados no quedan perdonados. Aunque vayamos a la confesión, si nosotros no llevamos un dolor en nuestro corazón y un reconocimiento de que hemos ofendido a Dios que es amor, lo hemos faltado, lo hemos ofendido, lo hemos lastimado, si nosotros no llevamos ese reconocimiento y llevar un propósito firme de no volver a pecar, nuestros pecados no van a ser perdonados. Y esto me recuerda al Padre Pío. El Padre Pío, él tenía esa facultad, ese don de mirar los pecados de las personas. Y él sabía claramente cuando una persona no llevaba un arrepentimiento de sus pecados. Y cuando una persona no iba con la intención de arrepentirse, cuando iba a confesarse, pero no tenía arrepentimiento de sus pecados, no le perdonaba, no le absolvía de sus pecados, definitivamente. Y esto me recuerda definitivamente, leí yo todo el libro del Padre Pío y definitivamente en cierta ocasión llegó un pecador, era un hombre del campo que era muy pecador, definitivamente tenía pecados muy grandes, que definitivamente sus pecados ameritaban la condena, ¿verdad? La condena, y fue con el Padre Pío que le confesara. Pero el Padre Pío conocía y sabía que él no tenía un arrepentimiento de corazón y no se arrepentía de esos pecados grandes que esa persona tenía. Y le dice el Padre Pío, dijo, es que no te puedo, ¿estás arrepentido? Decía. No, Padre, no estoy arrepentido, pero usted confiéseme de todas maneras. Y el Padre Pío le dice, no, si no estás arrepentido de tus pecados, no te voy a poder dar la absolución de tus pecados. Y la persona se enojó, se molestó, para eso es usted, Padre, para que perdone los pecados, bla, bla, bla. Y empezó a decir muchas cosas, pero el Padre dijo, no, si tú no estás arrepentido, no te voy a dar la absolución de tus pecados. Y dice el libro, la historia del Padre Pío, que ese pecador salió enojadísimo, echando lumbre, aventando las puertas. Se fue, se perdió en el monte, por allá en su rancho donde él vivía. Definitivamente, pero el Padre Pío se dio cuenta de que ese pecador
si no se arrepentía, iba a dar derechito al infierno. Y no tenía entonces, para salvar una sola alma, el Padre Pío tenía ese don especial, una sola alma que ni siquiera conocía, ni siquiera era de su familia, ni era conocido, ni era nada. Pero él sabía que esa alma se iba a perder si él no hacía nada. Y el Padre Pío, dice la historia, que el Padre Pío, desde que ese pecador se fue, desde la noche, en la noche, dice que desde las 9 de la noche el Padre Pío empezó a hacer oración por ese pecador, empezó a orar y a pedirle a Dios porque él tuviera un arrepentimiento. Y no tan solo eso, el Padre Pío tenía que él se flagelaba, el Padre Pío se flagelaba. Y dice la historia del Padre Pío que esa noche, desde las 9 de la noche, él empezó a flagelar su espalda, a golpearse, a flagelarse con un látigo. Con un látigo empezó a flagelarse. Y haciendo oración, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana, 12, las 2 de la mañana, y él seguía orando y flagelándose para salvar esa alma que él sabía que estaba condenada si no se arrepentía. Pero vemos allí cómo definitivamente el Padre Pío tenía ese corazón para salvar un alma que no conocía, para hacer penitencia por alguien que no era de su familia, ni siquiera conocía ni era amigo suyo. Simple y sencillamente él reconocía que era un hijo de Dios y si no hacía nada por él estaba condenado. Y dice la historia del Padre Pío que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y el Padre Pío flagelándose, el Padre Pío haciendo penitencia, el Padre Pío haciendo oración, rezando rosarios. Y dice que a las 5 de la mañana tocaron su puerta. Tocaron su puerta. Y que el Padre Pío fue y abrió y era el pecador. Era el pecador que había regresado, arrepentido, llorando, implorando perdón a Dios. Gracias al Padre Pío. Gracias al Padre Pío y a su mortificación, a su oración, esa alma se salvaba. Y entonces cuando él vino llorando, arrepentido, ¿verdad?, pidiéndole perdón a Dios, reconociendo sus faltas y sus pecados, definitivamente el Padre Pío lo sabía y le dijo: ahora sí, hijo, ahora sí te voy a dar la absolución de tus pecados, por muy grandes que sean, el Señor te perdona tus pecados. Y vemos que el Padre Pío tuvo ese corazón y ese coraje para hacer algo extraordinario por un alma, por una persona que ni siquiera conocía. Y muchas veces nosotros vemos en nuestra familia, hay problemas, hay dificultades, nuestros hijos a veces están en drogas, alcoholismo, en prostitución, están en muchas cosas y están alejados de Dios, no quieren ir a misa, no quieren rezar el rosario, no quieren nada con Dios. Y nosotros no somos ni tenemos la capacidad de hacer absolutamente nada por ellos. El Padre Pío se flagelaba, oraba por un alma que ni siquiera conocía. Y nosotros, sabiendo cómo está nuestra familia, sabiendo cómo están nuestros hijos, nuestros jóvenes, sabiendo cómo están nuestros matrimonios, nuestra familia destrozándose y destruida, y no tenemos la capacidad de orar, de hacer penitencia, de ayunar y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que sane nuestra familia, que salve nuestros hijos, que salve nuestro matrimonio, que nos salve a nosotros. Lo único que muchos de nosotros hacemos es enojarnos, es gritar, es estar enojados, incluso a veces hasta nos enojamos con Dios. Le echamos la culpa a Dios de nuestra pereza, de nuestra falta de oración, de nuestra frialdad espiritual, ¿verdad? No tenemos capacidad de orar por ellos. En lugar de orar por ellos, nos enojamos con ellos, los insultamos, los ofendemos, los lastimamos. Todo lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos, lo estamos haciendo. Pero el Señor quiere que oremos. Por eso dice el Señor en su santa y bendita palabra: ora por todos los que no te quieren. Ora y bendice a todos los que te maldicen. Así que definitivamente tenemos quizás mucho trabajo, ¿verdad? Tenemos trabajo que hacer, mucho trabajo. Así que, hermanos, hermanas en Cristo Jesús,
nos vamos a quedar ahí con esta palabra del Señor, ¿verdad? Definitivamente, yo a mí, definitivamente que es algo extraordinario ver cómo el Señor salva a esa mujer adúltera, esa mujer pecadora. Y yo digo, Señor, si tú tuviste misericordia de esa mujer pecadora, Señor, pues yo tengo esperanzas de que tú en tu infinita misericordia también tengas misericordia de cada uno de nosotros. Así que ese es algo de lo que nosotros nos debemos de alegrar, de ver que la misericordia del Señor, el amor de Dios es tan grande, definitivamente, y está siempre con cada uno de nosotros, inclusive. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 31 y 32. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 32. Dice la santa y bendita palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 32. Dice el Señor en su santa y bendita palabra. Pero Jesús, tomando la palabra, les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Aquí es donde nosotros vemos definitivamente la misericordia de Dios. Así que si nosotros somos pecadores, nosotros tenemos esperanza. Si el Señor tuvo misericordia de la mujer adúltera, definitivamente nosotros tenemos esperanza que también de nosotros tenga misericordia el Señor. Pero tenemos que acercarnos a Él. La mujer adúltera se acercó. De una manera o de otra se acercó, aunque la llevaron, pero ella se acercó a Jesús. Y gracias a estar ahí enfrente de Jesús derrama su misericordia sobre ella. Y nosotros definitivamente necesitamos ir a la presencia del Señor, especialmente a la Santa y Bendita Eucaristía. Y dice la palabra del Señor también en San Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 39. Aquí es donde vamos a ver también la misericordia de Dios y vemos cómo el Señor perdona a todos. Si tú tienes arrepentimiento, definitivamente la misericordia de Dios no tiene límites. Dice la santa bendita palabra del Señor, San Lucas capítulo 23, versículo 39. Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro respondió diciendo: ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros hemos merecido la paga. Pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Wow. Bendito sea el Señor. En su santa y infinita misericordia vemos aquí cómo este ladrón también crucificado con Jesús era una persona pecadora, una persona que había cometido todo tipo de fechorías, por esa razón estaba crucificado. Pero vemos aquí cómo uno de los ladrones mismos estaba con Jesús a un lado, pero él no aprovechó la misericordia del Dios, la misericordia de Jesús. Y él renegó y le decía: definitivamente:
¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. No creía. Él se burlaba, él criticaba, él no creía que él era Jesús. Y no reconoció sus faltas ni sus pecados. Él no hizo nada. No aprovechó la misericordia de Dios. Definitivamente, pero el otro que estaba al otro lado, dice la santa bendita palabra del Señor. Pero el otro respondió, diciendo, ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? En esta palabra el otro reconocía que Jesús era Dios, porque dice, ¿no temes a Dios estando en el mismo suplicio que tú? Nosotros hemos merecido y pagamos lo que hemos merecido por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Aquí el ladrón reconocía que él había cometido las faltas, reconocía sus pecados, reconocía que él había y merecía el castigo que estaba llevando, pero reconocía que Jesús era Dios, reconocía que él era Dios y en sus últimos minutos de vida, aun cuando era el pecador más grande de la historia de los tiempos, no sé, de aquellos tiempos, porque lo tenían crucificado, porque era el peor, el más malo, el que para el mundo ya no tenía perdón, ya no tenía salvación. Definitivamente, qué sorpresa, ese era un ladrón, se llamaba Dimas, y era tan buen ladrón que se robó el cielo. Se robó el cielo, el buen ladrón. Dimas, porque cuando él reconoce sus faltas y sus pecados aún en sus últimos minutos de vida, después de haber pecado toda su vida, y en sus últimos minutos reconoce sus pecados y reconoce que él ha pecado y reconoce a Jesús como su rey, como su Señor. Y le suplica a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Ay, Señor, qué palabras tan hermosas. Así quisiera yo reconocer cuando a mí me toque la hora y decir, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando esté en tu presencia, Señor. Tan agradable fue para Dios, para el Señor, para Jesús, que le respondió y le dijo Jesús, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Wow, hoy mismo, ese día era viernes. El ladrón entró al cielo el viernes y nadie antes que él había entrado al cielo. Porque el sábado de gloria, Jesús cuando resucita, abre las puertas del cielo y entran. Pero él entró el viernes antes. ¿Cómo fue? Pues yo no sé, aquí la palabra de Dios lo dice. Dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino, en el paraíso, en el reino de Dios. Wow, cuánta es la misericordia de Dios, cuánto es que definitivamente hasta los más grandes pecadores, si en sus últimos momentos se arrepienten, si en sus últimos momentos y reconocen sus faltas, sus pecados y piden perdón a Dios y piden misericordia, la misericordia de Dios se derrama más grandemente en cada uno de ellos. Y dice el Señor en su santa y bendita palabra que hay fiesta más grande en el cielo cuando un pecador se arrepiente que con 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento ni de conversión. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente de corazón. Ya para terminar, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 31. Mateo capítulo 21, versículo 31.
Es el Evangelio de San Mateo, San Lucas, Marcos, no, pues no sé. Ok, vamos a ver. Pero ahí en el Evangelio dice la palabra del Señor, que dice, ahora bien, en verdad se los digo, en el camino del reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes en el reino de los cielos. Vemos ahí cómo definitivamente, ¿verdad? Muchos de nosotros que creemos estar bien, que creemos hacer las cosas bien, que creemos que somos buenos, que creemos que hacemos las cosas como Dios manda definitivamente. Y definitivamente aquí como estamos hablando de la mujer adúltera, definitivamente que todos los que la acusaban se fueron con todos sus pecados encima y la mujer de allí se fue limpia, purificada, perdonada, nueva, ¿verdad? Entonces definitivamente ahí es donde el Señor dice que esa mujer adúltera les llevaba mucha ventaja a los fariseos y los judíos, ¿verdad? En el reino de los cielos. Entonces definitivamente el Señor ha venido por los pecadores, ha venido por nosotros los pecadores, ha venido por nosotros para rescatarnos y por esa razón el Señor en su infinita misericordia ha derramado hasta la última gota de su sangre preciosa en esa cruz. Así que hermanos, hermanas en Cristo Jesús, miremos cómo la misericordia se derrama de Jesús en esa mujer adúltera, cómo se derrama la misericordia para que nosotros no se nos ocurra juzgar a los demás, para que nosotros definitivamente no nos creamos más justos como el fariseo y el publicano cuando suben a hacer oración al templo. También esta es palabra del Señor. El Señor nos relata de que al templo fueron a hacer oración un publicano y un fariseo. Y el fariseo, creyéndose bueno, creyéndose santo, dice la palabra del Señor que el fariseo le oraba y le decía: Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo porque no soy tan pecador como los demás. Porque yo doy mi diezmo, cumplo con la ley, yo hago todo. Y no soy tan pecador como aquel publicano que está allí, ni como los cobradores de impuestos. Definitivamente, y dice la palabra del Señor, que el publicano estaba allí y definitivamente y se postraba de rodillas en la puerta, no se atrevía ni siquiera a entrar, ¿verdad?, al templo hasta enfrente y solo decía de rodillas: Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador, Señor, ten misericordia de mí. Y dice Jesús el Señor en su santa y bendita palabra que el publicano salió limpio de sus pecados, salió con sus faltas perdonadas, y el fariseo se estuvo ensalzando, se estuvo diciendo, creyéndose mejor, creyéndose bueno, y definitivamente que ese es un gran pecado, es el pecado de la soberbia, el pecado de sentirse mejor que los demás, el pecado de sentirse mejor y más santo. Definitivamente, pues ya eso es un gran pecado. Así que aparte de todos los que traía, él se los llevó para su casa. Así que definitivamente que no nos suceda a nosotros lo mismo. Nosotros definitivamente el Señor no nos ha dado esa autoridad para juzgar a los demás. Para juzgar solamente Dios. Él es el único juez. Él es el único juez, porque nosotros vamos a juzgar humanamente, vamos a juzgar y nosotros no vamos a poder definitivamente hacer un juicio justo. Pero el Señor sí, Él sí lo va a hacer. Así que si vemos cosas que no están bien, nosotros no juzguemos, no condenemos, dejemos que el Señor haga su obra y Él haga su trabajo, y nosotros vamos haciendo el que nos corresponde hacer. Definitivamente necesitamos pedir por esas personas, sí, hay que pedir por ellas, hay que hacer oración, pedirle al Señor misericordia por ellos, pero no condenarlos, no herirlos, no lastimarlos, definitivamente no creernos mejores que ellos, porque posiblemente nosotros estemos peor que ellos. Así que definitivamente pidamos al Señor que nos dé la iluminación de conciencia para que nosotros podamos reconocer nuestras faltas y nuestros pecados antes de juzgar a los demás, ¿verdad? Porque cuando nosotros apuntamos para allá, 3 dedos apuntan para mí. Apuntamos allá 1 y 3 para nosotros. Así que
Tenemos que vernos primero nosotros, examinar nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra alma, cómo está nuestra alma. Eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros, cómo estamos nosotros. Entonces, definitivamente hay que pedir por todos los pecadores del mundo, por todos y cada uno de nosotros, pedir al Señor misericordia. Si el Señor tuvo misericordia de esa mujer adúltera, perdonó todas sus faltas y sus pecados y le dio una vida de santidad, pues también nosotros tenemos esperanza de que también para nosotros haya la misma misericordia que hubo para esa mujer. Así que hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ahí nos vamos a quedar con esta reflexión de la santa y bendita palabra del Señor. Espero que ustedes hayan anotado las citas bíblicas y las vuelvan a repasar en su casa, las vuelvan a meditar, porque allí hay una gran enseñanza. Definitivamente hay un gran mensaje del reino de los cielos para cada uno de nosotros. Así que en el santo nombre de Jesús nos vamos a poner en sus santas y benditas manos. Vamos a hacer una oración por todos los enfermos, ¿verdad? También, definitivamente yo les pido, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, ayúdenme a hacer esta oración, porque dice el Señor que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así que Él está en medio de nosotros, no importa en qué lugar estén, no importa la distancia ni el tiempo, si es mañana, si es pasado. Para el Señor no hay tiempo ni hay distancia, así que solo cierren sus ojos y ayúdenme a orar por estas personas. Y vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre, Jesús, en tu santo y bendito nombre y por tus santas llagas, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, nos ponemos en tu presencia, en tus manos, Señor. Te pongo en tu presencia y en tus santas y benditas manos a todos estos hijos tuyos. En esta lista, Señor, tú los conoces, tú lo sabes, Señor, para que tú, Señor, en tu infinita misericordia hagas grandes maravillas con cada uno de ellos, Señor. Bendito sea, Señor, porque tú lo has dicho en tu santa y bendita palabra, que todo lo que pidamos en tu nombre, Señor, tú lo harás. Y creemos en tu palabra, Señor, y creemos que tú lo vas a hacer todo, Señor, porque eres el único que tiene todo el poder y toda la gloria. Bendito seas, gloria, alabanza, Señor. Gloria, alabanza, porque tú ya derramaste, Señor, tu sangre preciosa y el agua de tu costado, hasta la última gota, Señor, por cada uno de nosotros, para perdonar nuestros pecados, para romper las cadenas, para darnos la libertad, para darnos vida y vida en abundancia. Bendecido seas, Jesús. Bendecido tú en el cielo, en la tierra y en todo lugar, porque te has quedado en la santa y bendita Eucaristía, Señor, para ser el pan vivo bajado del cielo. Gracias, Señor, por este día hermoso, precioso, por cada una de las bendiciones que has derramado sobre nosotros hoy. Gracias, Señor, bendito seas, glorificado y alabado seas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras iniquidades, por nuestras faltas, por nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Pon tu mano sobre nosotros y que una gota de sangre de la herida de tu mano caiga. Perdona todas nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y danos la iluminación de conciencia, Señor, para que podamos reconocer todas nuestras faltas y nuestras fallas y todo lo que nosotros tenemos que reconocer, Señor. Bendito seas, glorificado y alabado seas, Señor. Pido que selles todos los lugares donde están escuchando tu programa, pequeño discípulo de Jesús, Señor. Que tu palabra, Señor, se quede en cada uno de ellos y tu palabra dé fruto y fruto en abundancia en todos los corazones. Pido la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José. Pido la intercesión de cada uno de ellos. Madre Santísima, pon tus pies virginales allí con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de tu Hijo Jesús. Destroza, destruye, aniquila todo espíritu de falta de fe, todo espíritu de perturbación, todo espíritu que no sea agradable a tus ojos, arráncalo, quémalo, cauterízalo y llévalo todo hasta los santos y benditos pies de tu santa y bendita cruz. Pido la intercesión de todos los ángeles, de los arcángeles y los querubines. Pido la intercesión de todos los ángeles guerreros con espadas de fuego. Pido la intercesión de todos los santos de tu corte celestial. Padre Pío, San Benito, San Padre Marvin y todos y cada uno de ellos, San Juan Pablo II, todos y cada uno de ellos, Señor, para que unan su oración a la nuestra. Y nos unimos a todas las Eucaristías que se están celebrando en todo el mundo entero, para que esta oración alcance las gracias delante de ti. Y en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre y por tus santas llagas, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, te consagro, Señor, a estos hijos tuyos, te los pongo en tus manos, en tu presencia. Sumérgelos en el agua de su bautismo.
Sumérgelos, Señor, límpialos, lávalos, purifícalos, úngelos, resucítalos, renuévalos. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Que una gota preciosa de sangre de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Sopla sobre ellos tu espíritu, derrama tu poder. Derrama tu luz, tu gracia y tu misericordia. Derrama tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego. Que tu fuego entre y penetre en cada uno de estos hijos tuyos. Que tu fuego y tu luz limpien, laven, purifiquen toda enfermedad, sanen toda enfermedad. Todo dolor, todo cansancio, toda contaminación del enemigo. Toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas y maldiciones. Toda infección, todo cáncer, todo virus, todo lo que haya en cada uno de ellos en tu santo nombre, Jesús. Arráncalo, quémalo, cauterízalo, llévalo todo hasta los santos y benditos pies. Y en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre, te consagro especialmente a tu hija Cari Almanza de Uriangato, Guanajuato, Señor. Te la pongo en tu santa y bendita presencia, a tu hija Cari Almanza, Señor, de Uriangato, Guanajuato. Pon tu mano sobre ella y que una gota preciosa de sangre de la herida de tu mano caiga, Señor. Te consagro también a tu hija Rosy de Moroleón, a su mamá y a cada uno de los miembros de su familia, Señor. Bendícelos, Señor. Sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de cada uno de ellos. Sopla sobre ellos tu espíritu. Pon tu mano sobre tu hija Cari y pon tu mano, Señor, y que una gota preciosa de sangre de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre preciosa limpie, lave, purifique todo cáncer, toda enfermedad, toda infección, todo lo que no sea tuyo y no venga de ti. Arráncalo, quémalo, cauterízalo con tu fuego divino. Arranca todo dolor, toda enfermedad, todo cansancio, todo estrés, toda opresión, toda depresión, toda confusión, todo miedo, toda tristeza, toda amargura, todo resentimiento, todo lo que haya en ella que no sea tuyo y no venga de ti. Arráncalo, quémalo, cauterízalo y llévalo todo hasta los santos y benditos pies de tu santa y bendita cruz y no les permitas regresar jamás. Te consagro, Señor, en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre, a tu hijo Saúl Varela, Señor, por su eterno descanso. Descanse en paz, luzca para él la luz perpetua, Señor. Te consagro, Señor, a tu hijo Alfonso Quintero, Señor, Lujano. Te consagro a tu hija Lourdes Sánchez, a tu hija Lorena, a tu hijo Jorge Cárdenas, a tu hijo Sergio Gómez, a tu hijo Sergio Mesa, a tu hija María Orozco y a cada uno de estos hijos tuyos de Guadalajara, Señor. Pon tu mano sobre ellos y que una gota preciosa de sangre de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre preciosa los limpie, los lave, los purifique. Sana todo cáncer, toda infección, toda enfermedad, todo dolor, todo cansancio, todo estrés, toda opresión, toda depresión, toda confusión, todo lo que no sea agradable a tus ojos en tu nombre, Jesús. Arráncalo, quémalo, cauterízalo, llévalo todo hasta los pies de tu santa y bendita cruz y no les permitas regresar jamás. Te consagro, Señor, a tu hijo José Guadalupe Hernández, a tu hija María de Jesús Sáenz de Arandas, Jalisco, a tu hija Montserrat León de Pachuca, Hidalgo, a tu hija Montserrat de León, Señor, a tu hija Aide López, a tu hija Jenica López, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Especialmente te pido por tu hija Montserrat León de Pachuca, Hidalgo. Pon tu mano sobre ella, pon tu mano y que una gota preciosa de sangre de la herida de tu mano caiga sobre tu hija, Señor, y sobre tu hija Jenica también, Señor. Pon tu mano y que tu sangre corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que tu sangre preciosa y el agua de tu costado los sanen, los salven, la liberen. Cambia su sangre por la tuya, Señor. Que tu sangre corra por todo su ser. Que tu sangre los limpie, los lave, los purifique, los sane. Sopla sobre ellos tu espíritu, derrama tu espíritu. Derrama tu poder, derrama tu luz, sumérgelas en el agua de su bautismo. Sumérgelas, Señor, límpialas, lávalas, purifícalas, úngelas, resucítalas y renuévalas. Especialmente por tu hija Montserrat León y por tu hija Jenica, Señor, de Jesús María, Jalisco, Señor. Te las pongo en tus santas y benditas manos, en tu presencia, Señor, para que tú hagas, Señor, tu gran proyecto con cada una de ellas, Señor, para que tú tengas misericordia de cada una de ellas, Señor. Te pido especialmente también por tu hijo Víctor Meléndez de Pela, Iowa. Te pido especialmente, Señor, por tu hija Carmen Macías de San José de la Paz. Te pido especialmente también, Señor, por tu hija Lucila Williams de Chicago. Te pido por ellos, Señor, pon tu mano sobre ellos y que una gota preciosa de sangre de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. Que corte y que me cauterice de raíz todo que no sea tuyo.
Todo lo que no venga de ti no sea agradable a tus ojos. Arráncalo, quémalo, cauterízalo, llévalo todo hasta los santos y benditos pies de tu cruz. Te pido especialmente, Señor, por tu hijo Romel, Señor. Tu hijo Romel de Chicago, Señor. Bendícelo, pon tu mano sobre él, sopla sobre él tu espíritu. Derrama tu espíritu, tu sangre preciosa y agua de tu costado y sánalo. Sálvalo, libéralo y ten misericordia de él. Te pido especialmente, Señor, por tu hijo Chuy Rodríguez y tu hija Lucy de Bakersfield, California, Señor. Por tu hija Panchita de Joliet, Illinois. Pon tu mano sobre cada uno de ellos, sobre tu hijo Julián Palos, sobre tu hijo Seferino Palos, sobre cada uno de estos hijos tuyos, todos los enfermos, todos los que tienen problemas, dificultades, Señor. Pon tu mano sobre ellos y que una gota preciosa de sangre de la herida de tu mano caiga sobre cada uno de ellos, sobre tu hijo Chuy Rodríguez, Señor, sobre tu hija Panchita y cada uno de ellos. Que tu sangre preciosa los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. Que corte y que me cauterice de raíz todo lo que no sea tuyo. Toda enfermedad, todo diabetes, toda cáncer, todo lo que haga en cada uno de ellos, Señor. Pon tu mano y que tu sangre los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere, Señor. Sopla sobre ellos tu espíritu, todo lo que haya en ellos que no sea tuyo. Arráncalo, quémalo, cauterízalo, llévalo todo hasta los santos y benditos pies de tu santa y bendita cruz. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y te los pongo en tu presencia, Señor. Te pongo en tu santa y bendita presencia a todas las personas que están escuchando este tema, a cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Pon tu mano y que una gota preciosa de tu sangre de la herida de tu mano caiga sobre cada uno de ellos, Señor. Bendito seas, glorificado y alabado seas. Escucha sus peticiones, sana a sus familias. Sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Bendito sea, Señor. Y nos ponemos en tu presencia, Señor, para que tú sigas haciendo la obra. Virgen Sagrada María, Madre Santísima, cúbrelos bajo tu santísimo manto. San José, tómalos de tu mano y llévalos hasta tu Hijo Jesús, que es Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanas en Cristo Jesús, nuevamente, gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga y los colme de bendiciones. Gracias por sus textos, gracias por sus mensajes, gracias por darle like a la manita en el mensaje, por darle la campanita y todo, ¿verdad? Para que eso nos ayuda a reconocer, ¿verdad?, de que hay muchas personas que están aprovechando y tomando la palabra de Dios, ¿verdad?, asimilando la santa y bendita palabra de Dios, de la santa y bendita palabra del Señor, la que va a hacer grandes cosas y maravillas en cada uno de ustedes. Amén. Entonces vamos a ponernos, pues nos quedamos allí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nos quedamos allí. Dios mediante, nos vemos Dios mediante el sábado próximo. Que Dios los bendiga y los colme de bendiciones y los libre de todas las chanzas de los enemigos. Y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.